Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Rab? Bien, muy bien, Uri, muy contento de verte y de estar aquí compartiendo con vos este encuentro. Muy bien, estamos en el episodio 124. Ya es un lindo número, ¡Wow! Rab. ¡Wow! La constancia Excelente. es algo bueno. Y con ustedes les quiero presentar, para mí es un honor siempre que traemos a alguien para dialogar y pensar y estudiar juntos. Y siempre es especialmente un honor cuando fue un maestro mío, un Rab mío, un more mío, el Rab Felipe Yaffe, que ahora le voy a pedir que se presente un poco, que nos cuente de su vida para aquellos que nos están viendo o escuchando en Latinoamérica, en Iberoamérica, en Europa o desde Israel y que no conocen quién es el Rab Felipe Yaffe, pero para mí es mi moré de Tanaj, ¿no? En la tradición judía uno tiene un moré en cada sección de filosofía judía, de Talmud, de algún tema. Mi moré de Tanaj fue, es y será el Rab Felipe Yaffe. No sé cuántos cursos tomé con él en el seminario, pero hasta les digo algo más. El primer curso cuando entré al Seminario Rabínico Latinoamericano en el año 2008, el que estaba ahí sentado era el Rab Felipe Yaffe enseñando Bikoret Amikra, crítica bíblica. Así te recibían en el seminario, Qué ¿no? bueno, qué Primera bueno. clase el lunes, 6 de la tarde. Así que es mi recuerdo, Rab. Así que, Rab, Felipe, para quien no te conoce, un poquito de tu maslul, tu biografía, para poder apreciar después también tu Torah, ¿no? Que siempre decimos que es importante conocer de dónde viene esa Torah. Bueno, primero muchas gracias. La verdad que me recuerden de esa manera siempre es un lindo regalito y sobre todo antes de Shabbat. Así que bueno, te agradezco y muy lindo que lo vivamos de esa manera, que vos lo vivas de esa manera. Bueno, yo soy un tipo común, qué sé yo. Vengo de una familia sefaradí ortodoxa. En eso sí, uno de los pocos rabinos sefaradim, yo creo que no el único, pero uno de los pocos rabinos sefaradim que hay en nuestro movimiento. Bueno, fue el único durante mucho tiempo. Hoy en día, Vejen y Irbu se multiplicaron en muchos graduados. Bueno, también vos ahora, y bueno, y Estafada y otros. Claro, pero la diferencia creo que está bien, lo que si somos una generación que no, si bien sefaradí étnicamente, no creció en el mundo ortodoxo. Ahí creo que esa es la, Claro, eso la sí, gran eso sí. diferencia. Sí, sí, sí. No, mi padre, Zichron Libraja, era yo era un turco de Flores, concretamente, vivía en la calle Bacacá y Nazca, ¿no es cierto? Ahí me crié. Mi papá era Hazán en un templo que se llamaba Bet Israel, y la sinagoga de la calle Azul, donde funcionaba el secundario del Weizmann. No sé si ubicás ahí, donde cuando tenía secundario el Weizmann de Marela, alquilaron allá. Bueno, esa era la sinagoga de mi familia. Y bueno, ahí me crié, ahí hice mi bar mitzvah. Ya casarme, casé en Betel, pero digamos, en definitiva, ¿Y cómo ahí fue ese paso de la ortodoxia sefaradí de Flores al Rav a mí me Marshall parece Meir? que tuvo que ver con que, digamos, más allá de la educación de mi casa y la educación cúltica y religiosa, digamos, que uno podía tener en las cuestiones institucionales, a mí me mandaron al Bialik Central para el Shule. Yo Mm. iba, en aquella época no había escuelas integrales, yo creo que igual no me hubieran mandado de la escuela integral, iba a la mañana a la escuela del Estado, ahí en Flores, en la calle Yerbal, la escuela Justo José de Urquiza, y bueno, y después a la tarde me venía el micro a buscar al Shule. Iba al Shule al Bialik, a la calle Aguirre. Y bueno, en la calle Aguirre, toda esta cuestión sefaradismo se fue diluyendo y entré en una variable mucho más sionista de izquierda. Ahí en Villa Crespo, digamos, yo puedo copar con estos temas, así que anda guiándome, mi No, querido me Uri. gusta, me gusta, me gusta. No, te digo porque ahí estaba el Sholem Aleichem, que es donde mis hijos mandaron a su hijo, o sea, mi nietito estaba yendo ahí hasta el año pasado, ahora estaba Rabat Tarbut, porque el papá trabaja en Tarbut también. Este, y bueno, entonces era muy hebraísta el Bialik, donde yo me crié, muy, muy, muy hebraísta. Yiddish ya prácticamente no había, salvo que los padres pidieran. Entonces, bueno, ahí fue Ben Gurión, y estuvo Golda Meir, antes Zuckerman, Ziviat, ¿cómo se llamaba? Tzivia Lubetkin, ¿no? Digamos, me refiero de los Nitzolei Shoah y de los que estuvieron parte del levantamiento de Varsovia, muy, muy sionista en ese sentido, muy fogosa. Y bueno, yo creo que bueno, me empecé a educar allá, y comencé a ver otros horizontes. Y bueno, yo tenía un par de amigos que iban a Betel, cuando yo empecé a ir, digamos, primero solamente cada tanto a la sinagoga en Shabbat. Digamos, yo tenía un amigo que vivía a 2 cuadras de mi casa, todavía me acuerdo, querido Jaime Algaze, también turquito, gracias. Y bueno, y en definitiva, lentamente, bueno, después comencé a ir a Betel desde el punto de vista social. Me enganché profundamente
con Marshall Mayer, ¿no es cierto? Que digamos, era el rabino de la comunidad, todavía no era un referente académico para mí, pero sí era un referente rabínico. De los dos rabinos de Betel, digamos, yo empecé a concurrir asiduamente a Betel, socialmente, ya mis amigos eran de Betel, las primeras niñas que uno conoció en su vida adolescente también eran compañeritas o chicas de Betel, y bueno, eso me hizo entrar básicamente en esa variable. Entonces yo vivía una cosa un poco esquizofrénica, donde iba a Betel, disfrutaba Betel, me encantaban sus servicios religiosos, ahí aprendí un montón de cosas, y aparte tenía la vida de Turco de Flores, ¿no es cierto? Para Rosh Hashanah y Yom Kippur. Rosh Hashanah y Yom Kippur siempre con mi viejo en la sinagoga. Cuando fui un poquito más grande me contrataron en Shalom, templo sefaradí Shalom, también de los tipos que venían de Rodas, o sea, Grecia, o de Esmirna. El de Flores era más de Esmirna y los de Shalom eran más de la isla de Rodas, ¿no? Donde era el origen, mi origen materno, digamos, de mi mamá, concretamente. Y bueno, de Marshall y Mordejai, con quien yo primero me vinculé, primero académicamente, fue Mordejai. Yo termino el secundario en el Para los Bialik. que no saben, era Mordejai Drey, el rab Mordejai Mordejai Drey, Drey, Zichron oriundo de Libraja. Marruecos, un biblista Sí, excelso, bueno, vamos a decir. un genio absoluto, una cosa superior. Y bueno, yo me trabé mucho con él. Quizás, digamos, Marshall era fantástico desde lo histriónico, desde lo reflexivo, era un líder gigantesco. Después, cuando fui creciendo, descubrí más aspectos de él, más allá del que me impactaban a mí cuando yo era más chico. Mordejai no, con Mordejai yo me enganché profundamente en toda la cuestión académica. Yo siempre admiré mucho la cultura, la sabiduría y la erudición. Eso siempre me atrajo poderosamente. Entonces, bueno, digamos, yo terminé el secundario y fui a la Midrashá. El director de la Midrashá era él. Y yo la Midrashá no terminé solamente de poner, sino hice los 5 años como para profesor. Entonces, y estudiaba, bueno, con él. Y él era, bueno, él me llevó a Betel ya desde otro lado, ya no como un chico concurrente, sino ya más como alguien para poder activar. Entonces fui director de Talmud Torah, moré de Talmud Torah de Betel, director Talmud Torah de Betel, estuve Rosh en la Anala, Mahané, entonces ya Con la seguí, pero guitarra, ¿no? Con la guitarra era también sí, lo sí, sí, tuyo. Con la la guitarra guitarra. siempre. Marshall decía que uno tiene que tener en una mano la Torá, en otra mano el diario. Yo tenía en una mano la Torá, en otro el diario y en otro, no sé qué decir, la guitarra, digamos. Así que Ok, las tres cosas, digamos. No muy sé bien. cómo las hacía. Al Shoshad Barim Olam Omed, Hablamos, ok. Omed, sí, sí. Yo estaba parado sobre mis pies, pero tenía tres elementos que sostenían Bien, esas entonces tres cosas. después Midrashá, seminario rabínico, Sí, y también exactamente. pudiste, conservador, y también obtuviste un doctorado, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos. Sí, exactamente. Bueno, fui a Israel, viví varios años en Israel, ahí terminé, soy boguer de la universidad, terminé los estudios rabínicos y fui en rabino en Córdoba, digamos, fui a Córdoba, te lo hago más rápido, porque si no, viste, al final parece un currículum gigantesco. Pero es Y bueno, lindo conocer, es lindo conocer. sí, Y que sí, la quede. verdad que yo soy muy agradecido, la verdad, las oportunidades que tuve. Viví 4 años en Israel, terminé la universidad, estudié con el Rab Tuvia Friedman, suegro de Marshall, que también era un erudito gigantesco. Ahí, por ejemplo, cuando yo llegué, estamos hablando de nuestro querido Baruch, cuando yo llegué, Baruch ya estaba ahí. Entonces yo llego y a los 3, 4 meses que llegué, Baruch ya egresa, ya termina. Y los que vinieron después no lo puso conmigo, yo estaba Talmid Yahid, siempre el único que estaba, y me acuerdo que el tipo era muy exigente y yo estaba solo, ahí no podías contarme detrás de nadie. Bueno, ¿quién preparó No la te podías ir quemará? al banco atrás, no podías ir No, al no puedo. octavo banco de Bueno, a como ver, Rabia Akiva. Felipe, el único que estaba era yo, entonces ahí tenía que estudiar y preparar. Y bueno, después tuve el inmenso honor y gusto de ir a Córdoba, no, estuve 5 años y pico, cerca de 6, y bueno, me encantó, ahí nacieron mis hijos, mientras tanto, bueno, por supuesto, mientras viví en Israel, a los 2 años vine y me casé con mi mujer, después volvimos otros 2 años más a Israel, y bueno, y después de estar 6 años en Córdoba, 5 años y medio, Marshall me propuso ir a hacer un PhD, un doctorado, y viajamos a Nueva York con nuestros hijos ya, y tuvimos la preciosa experiencia de vivir 5 años ahí y estar en quien yo considero mi segunda alma mater, tercera, la Midrashá, el seminario rabínico desde lo histórico me refiero, y el JTS, el Jewish Theological Seminary, donde ahí me doctoré. Y por Y eso eso, pude dedicarme a lo rabínico y a lo académico, ¿no? En forma simultánea. y eso, Es eso es esto. parte de por lo cual te convoqué para poder hablar, porque dentro de todo Ah, el yo mundo. pensé que era porque era turco, Uri.
También es que yo tengo que el izun, ¿no? Hay que tener un balance entre Ashkenazim y Bueno, Sefaradim, bueno. entonces estamos tirando Entonces, para este lado. Vamos, si es porque también soy turco, entonces está bien. najón, najón. Sí, es algo que suma, vamos a decir. Bárbaro. Y la idea es poder hablar un poco, parte de tu pasión, o sea, que es el Tanaj, que es la Biblia hebrea, ¿ok? Del pueblo judío. Y en particular parte de tus estudios académicos, y recuerdo de muchísimas de tus clases, se enfocaban por sobre todo en la era de los Melahim, en la era de los reyes, ¿okay? Del reinado de Israel, de aquel reinado del rey Saúl, del rey David, del rey Salomón y del reino dividido de Israel. Para los que no saben mucho del tema, estamos hablando del siglo X, del siglo XI, del siglo IX, antes de la era común, y conjuntamente con eso todo el movimiento profético de los Nevi'im que estaban conlindando, a veces a favor, a veces en contra, y creo que es de lo que vamos a hablar, ¿no? También con el reino de Israel. Para quien no conozca Rab, porque digamos, este es un podcast que lo ven, lo escuchan, la verdad que gracias a Dios mucha gente, hay gente que sabe mucho y gente que no tanto, y queremos siempre nivelar para arriba, pero que todos entendamos. Perfecto. ¿Cómo definirías a la profecía en general, movimiento ético de la era de los reyes? Bueno, en general, el concepto de profeta es como una suerte de maestro para el pueblo. De todas maneras, si quiero ser exacto en lo que digo, hay que entender la profecía en función de qué aproximación, qué approach uno le dé al concepto de profecía, ¿sí? Una aproximación, quizás un poquito más académica, diría que el fenómeno profético es un fenómeno que aparece en casi todos los pueblos de Medio Oriente, ¿sí? Que algunos son profetas, otros los van a llamar adivinos, otros los van a llamar alrunas, otros los van a llamar pitonisas, ¿sí? Inclusive la Torá, ahí cuando quiere jerarquizar el rol profético, prohíbe todos aquellos que podían hacer algo similar al profeta, pero que no lo eran. Como el Ahí cuando Baal-Ov, por ejemplo, el por ejemplo, los Baal-Ov Baalei o el Ov, ¿no es Ameim. cierto? Aunque los Baalei Ov a veces son consultados, como recordás en Shmuel Aleph 28, cuando Saúl está desesperado porque Dios no le contesta, va a la Machshefat Endor, a la bruja de Endor, para que ella le aclare que lo traiga a Samuel de la muerte, para que Samuel le explique por qué Dios no le está prestando atención y le está contestando. O sea que hay toda una cuestión bastante mezclada en el texto, donde los propios personajes bíblicos utilizan aquello que prohibían. En el caso particular del ejemplo que te doy, Y está eso para explicar, la Torá, digamos, para los que no saben, la Torá literalmente prohíbe consultar con los adivinos y consultar especialmente con la gente que consulta a los muertos. Y después tenemos un episodio de un rey de Israel que va y que consulta con una bruja, ¿sí? De así la ciudad es. de Endor. ¿Cómo se explica eso, Rab, Bueno, desde tu lectura? dejamos el otro tema por Sí, sí, importancia sobre la dejamos. cuestión Yo profética y soy, vamos y volvemos. es como Yo, esto es como la quemará, esto es como la quemará. Minyan, Leinian, Beotoinian y después volvemos al Gufa. perfecto, perfecto. Yo te digo así. Hay un texto fabuloso que a mí me da una prueba de eso. En Sefer Dvarim se explica de que primero se dice cuáles son aquellas, digamos, aquellas profesiones o aquellos roles que están prohibidos y es evidente, están prohibidos porque quieren que se dé lugar al rol profético. Cuando te dicen, no puede ser el adivino, ni aquellos que hacen cirugía de los muertos para adivinar, ni hepatomantas que leían el hígado, ¿no es cierto? Ni aquellos que hacen nudos con las sogas, tampoco, ni adivinos, ni alrunas, ni pitonisas. Entonces, porque todas esas actividades que hacía el profeta. Ok. Ahora, en otro lado, dice el texto, dice, si de pronto viene un profeta, atención con esto, si de pronto viene un profeta, y él dice, yo soy profeta, entonces dice, para que vos veas que yo soy profeta, ahora vas a ver por qué esto es muy importante. Si el tipo dice, para que vos veas que yo soy profeta, voy a dar una señal. El concepto de ot en hibrid, señal, o mofet, es muy importante como evidencia de lo que estás hablando. Porque cualquier charlatán puede venir y decir, yo soy un profeta, pero no cualquiera puede hacer un ot y un mofet. Entonces el texto de pronto dice, si de pronto viene ese profeta y te hace una señal, qué sé yo, supete que el tipo no está inventando, ¿no? Supete que el tipo levita y vos lo ves que el tipo levita, no cualquiera puede levitar.
O el tipo dice, qué sé yo, que este árbol que está colorado porque estamos en otoño se vuelva verde como en verano. Por ahí se vuelve, estoy inventando. Eso no es una señal. Entonces, el texto, a ver, si nosotros partimos de la base que solamente Dios es aquel que puede dar poder a un enviado para generar milagros, poderes como, por ejemplo, en el caso de la madre de Sansón y de Sansón cuando le está anunciando en el capítulo 16, en el capítulo 13 le está anunciando que van a ser un hijo, o por ejemplo en la historia de Gidón, ahí en Shoftim Vav, donde dice que sí, que va a estar mojado el pedazo de lana, o va a haber agua alrededor de la lana y la lana no. Bueno, son evidencias con las que todo el mundo acepta que está Dios. Sin embargo, en el texto de la Torá, ahí dice que si el tipo te da una señal y ocurre la señal, si vos decís, pará, si ocurre la señal, lo mandó Dios. Evidentemente lo mandó Dios, porque si no, Pero es no. imposible que él evite, es imposible que ocurra un milagro. Y el texto dice, y ocurre la señal. Y después que ocurre la señal, él dice, vayámonos y arrodillémonos a otros dioses. No lo escuches a ese profeta. Entonces, cuando vos lees esto, Te te está pones a... diciendo que hay otras personas que tienen la capacidad de hacerlo. Claro, exactamente. Tú lo dijiste, Uri. O sea, en definitiva, una respuesta a eso, a tu pregunta, es que aparentemente es difícil para mí adivinar cómo lo hacían. O eran prestidigitadores, digamos, el tema de la fe o la confianza de la gente, o ese sentimiento de creencia que tiene, lo hacía poderoso y hasta creía a aquellos que no lo hacían. Pero la verdad es que la propia Torah está reconociendo que puede un tipo generar un mofet, un acto milagroso y finalmente no representar a Dios. Entonces, esto significa, si tomamos al pie de la letra lo que está diciendo allá, más allá de lo que otros jajamim van a tener que explicar, básicamente quiere decir que este no era patrimonio exclusivo de los profetas hebreos, sino el generar impresión como para creer que había roles trascendentes que un enviado de lo que sea podía hacer, era una cosa bastante común. Ese es punto uno. Punto dos, te voy a decir dos, tres puntos y después hay mucho más para decir, pero bueno, siempre se ha acostado. Lo otro es que hay una gran diferencia en el concepto de cuáles son las áreas de incumbencia de un monoteísta y de un pagano. Para un monoteísta, sobre todo cuando estamos hablando de un monoteísta en la propuesta bíblica, lo que llama la revolución monoteísta, que Heskel Kaufman en su gran obra Toldota Emuná Israel, sus 8 tomos y después algunas versiones más pequeñas en inglés, explicaba, es la revolución de la creencia en Dios, instalar esa revolución y la anulación de la creencia en otros dioses. La diferencia que si vos sos monoteísta jehovista, o sea, para utilizar un concepto de la crítica bíblica, donde tu fe está solamente en el Kadosh Baruj Hu y está en Adonai, no hay opción de ninguna otra creencia. Mientras que en el mundo pagano hay opción para todos los otros dioses, incluyéndolo a Adonai. ¿Entendés? Incluyéndolo a Adonai. Quiere decir que en realidad del mundo pagano podía aparecer alguien que sustente otras divinidades y también confiese su lealtad a Adonai. Ejemplo, Ioná capítulo 1, que eso creo que es uno de los libros que estudiamos nosotros, si no se me confunden los años. Digamos que son unos cuantos que estuve dando vuelta por ahí por la calle Jorge Hernández, en otro momento de mi vida. Pero bueno, la cuestión es que ahí de pronto todo el mundo rezaba a su propio Dios. Y finalmente, recordás, descubren que se trata de Ioná. Pero cuando se trata de Ioná, y Ioná dice, sí, la verdad soy yo, él confiesa, y brilla enoja y todo el tema, dice, bueno, tírenme, porque la verdad la culpa es mía. Entonces de pronto todos los paganos comienzan a rezarle a Adonai, sin ningún problema. Es Todos le como empiezan a siempre, rezar. siempre decimos, o me gusta enfatizar a mí, que el politeísmo por antonomasia es pluralista o mucho más abierto y tolerante, y el monoteísmo, con todo lo bueno que trajo al mundo, también trajo una intolerancia absoluta porque es el Y mío o exclusivismo. ninguno. Y Exclusivismo exclusivismo. absoluto. Absoluto, Ok. exactamente. Entonces, estos fenómenos quizás de lo metodológico, más allá de lo ideológico, donde hay apertura en el paganismo para incluir a Adonai, que era lo que la revolución monoteísta estaba tratando. Lo que pasa es que la revolución monoteísta tenía dos objetivos. Primero la creencia en Dios y después la creencia solamente en Dios. ¿Entendés? En Adonai, pero exclusivamente en Adonai. Y ese problema el paganismo no lo tenía. Entonces, entre que la Torá te va insinuando de que hay actos milagrosos que pueden llevar adelante
personas que no son enviados de Dios, más que en el paganismo había lugar para la creencia en Dios, todo eso hace que el proceso de la aceptación o adopción de la postura monoteísta respecto de la divinidad haya llevado tiempo y que haya habido una situación de grises mucho, mucho tiempo. Y por Si eso querés te doy un rey de Israel puede ir a consultar algo que después el propio texto bíblico va a prohibir a rajatabla. un Pero ejemplo más. Un sí, ejemplo dale. más te doy que está clarísimo. En esto es situación intermedia. Vos recordás que en los 24 capítulos que aparecen en Shoftim hay una expresión que aparece 3 veces, ahí en el 19, al final del 24, dice Bayamim ha'em ein melech be'Israel isha yashar beinav ya'aseh. En aquellas épocas no había rey en Israel, cada uno hacía lo que quería. Y hay una historia en el capítulo Yudzain, en el 17, de Mijayu ben Imla, no Mijayu, de Mijayau. eh, ¿cómo se llama? Mijayau. Mijayau ben Imla. Sí, me confundí con Mijayo, con otro profeta de ahí de Sefer Sí, sí, sí. Menahim. Bueno, Descendiente de Moshe o Menashe, ¿no es cierto? Que también hay algo interesante eso ahí. también. Bueno, Es este algo que me tipo, acuerdo de tus clases, bien, Rab. no, bueno, muy bien, muy bien. Soy yo que no está acordando el nombre ahora. Pero bueno, ahí aparece una historia muy linda donde este tipo se ve que le había robado plata a la madre del monedero, no sé si te acordás. Y, Y y entonces, hace unos ídolos sí, sí, bueno, a ese es través el de las punto, mismas. lo digo rápido. La Sí, sí, madre, sí. entonces le dice, mamá, yo te robé los 200 zuz, digamos que los 1800 zuz que te están faltando. Entonces, la madre está tan contenta, no está con bronca que el hijo le robó, está contento de que el hijo le confesó. Entonces, yo tengo que tomar, por supuesto, no usó todo el dinero, usó un 10% de lo que le dio. O El sea, más ser, está bien. sí, por eso, el más hacer, qué sé yo, dice, tengo que agradecerle a Adonai por esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo le agradece la madre de este personaje? ¿Cómo le agradece? Construyendo una estatua de Adonai y colocándolo en el Beit Elohim que estaba en su casa. ¿No es cierto? O sea, básicamente buscó un profeta, un Cohen, un Leví, para que pueda hacer la cuestión cúltica. Entonces, quiere decir que cuando, No, es o interesante sea, que decir, porque si no me acuerdo mal, era un Leví, pero no era Leví de los Coanim. Como se dice muchas exactamente. veces, Leví de Efraín o Leví de Judá, que no se entiende cómo puede haber levitas, sacerdotes que no eran de los Coanim. Bueno, eso también vemos que Dice, la idea de instauración. Asherlo Ayumi Shevet Levi. Eso aparece en el capítulo 12 de Melahim Aleph, cuando se plantea que el reino del norte pone los becerros en Dan y en Betel, y otra de las cosas que hace Yerabam ben Nebat, que va a ser el primer rey de Israel, cuando él estaba muy angustiado de que su reino no vuelva a querer volver a la casa de David, porque el Beit HaMikdash seguía estando en Malhut Yehudá, dice, y eligieron sacerdotes o levitas, ayer lo Ayumi Shevet Levi, o sea, oficiantes que eran la tribu de Levi. En el caso particular, esta mujer creía en Dios, obviamente estaba agradecida a Dios porque su hijo, si bien robó, pero está confesando que Pero lo no hizo. entendía que era un pecado construir esos Claro. ídolos. Era la forma. Entonces, ¿cómo lo resuelve Shoftim? Diciendo, bueno, en aquella época no había rey, cada uno hacía lo mejor que podía. Como que sí, Y no nos también, volvamos exigentes. Entonces, todo eso te marca una situación intermedia respecto de la instalación de la creencia en Dios y del paganismo o politeísmo que estaba simultáneamente. creo que ahora volvemos un segundo a lo de los profetas, pero creo que es súper interesante hablar de esto, porque muchas veces a nosotros se nos presenta desde religiosamente, de alguna forma, como el Tanaj como un libro monolítico, o como la visión bíblica. Dentro de la visión bíblica tenés por lo menos 1000 años de proceso de historia, de acomodamiento de esta idea del monoteísmo, ¿no? Habíamos desde el politeísmo a la monolatría, de la monolatría al monoteísmo y del monoteísmo puritano, y también lo que recuerdo es una lectura interesante de El Egel Azahab, del becerro de oro, que uno lo puede ver, esto es un acto idolátrico. Y si lees el texto sin los prejuicios posteriores, te vas a dar cuenta que no, porque literalmente lo que le dice Aarón al pueblo, él lo deja a Israel. Este es tu Dios, pueblo de Israel. Por lo cual, lo único que hace es la representación de Dios. Pero la idea de que está prohibido representar a Dios, si bien se nos aparece en el texto como de los 10 mandamientos y demás, también llevó mucho tiempo en el pueblo para hacer. Así que Por me parece supuesto. fabuloso este proceso. Volvamos a lo de los profetas. Entonces, movimiento profético, ese profeta es el que de alguna forma puede comunicarse con lo divino y comunicar el mensaje de lo divino al pueblo, separado de los otros rubros prohibidos, ¿sí? Negromancia y demás. ¿Cómo seguimos con ese periodo clásico de los profetas de Israel, conlindante con los primeros reyes, y quiénes fueron sus figuras dominantes?
Bueno, en reyes o en profetas. En profetas te referís Sí, vos. en profetas, en profetas. Sí, sí, Sí. sí. Porque, porque Moshe también era un profeta, o Abraham también era un profeta en ese sentido, ¿o no? A Abraham lo llaman Naví una vez, digamos, cuando él va a encarar el tema de la compra del terreno para enterrar a... Tú eres un profeta entre nosotros, le dice la familia de Efrón, ¿no es cierto? Y los que Pero están... profeta en el sentido que lo entendemos nosotros, o profeta más en el sentido de un príncipe, de una persona importante. No, ¿Cómo se bueno, profeta? persona importante desde ya que sí. Un profeta, hay muchas definiciones, ¿no es cierto? Pero un profeta es aquel a quien se le revela la palabra de Dios. Y Abraham hablaba con Dios. Eso solo lo vuelve profeta, aunque él no haya ejercido el rol de profeta. A veces la palabra profeta tiene categorizaciones mayores que simplemente Isaías, Ezequiel y Jeremías, ¿entendés? De lo más clásico. O Eliau, ¿no es cierto? O algún otro profeta, o Agía, Ashiloní, Agía el Shilonita, ¿no? Que aparece también y que no tiene libro propio, o Elisha. Pero, digamos, si Dios se le revela, es ciertamente un profeta. Había avisos, aunque no se lo llama profeta, en la cuestión de Yosef. Como Yosef es por sobre todas las cosas un soñador, y el sueño es el vehículo excelente por el cual Dios se revelaba, excepto Moshe, que hablaba con él cara a cara, Velobe panín a Jalón, panín, Velobe Velo Maré, Vejidot, claro, exacto. Como aparece en el capítulo 12 del libro de Números, ahí sobre el tema de la Isha Kushit. Te digo esto porque son cosas que vimos juntos en algún momento también. Entonces, lo que quiero decir es que, bueno, en definitiva, también aquello de poder soñar lo vuelve en cierto sentido una cuestión de profeta y de sabio. Por eso el faraón le dice a Yosef, ¿quién hay sabio y conocedor como este hombre? Aunque no se utilice tanto el concepto de profeta, pero el, tiene esta cuestión amplia. Lo que sí, hay un punto, me estoy acordando de un profesor que yo tuve que escribió un libro, un artículo muy importante en Torán y Dreshet, se llama Ben Din le Rahamim Tfilatash el Neviim, ¿no? En Torán y Dreshet, es un libro que tiene 3 artículos importantes, este es uno de ellos. entre El el profesor, juicio y la misericordia sí, sí, en la sí. ley de los profetas, vamos a decirlo, en Muy la bien, enseñanza de gracias, los profetas. correcto. Bueno, No, yo por este eso profesor, me quedo en hebreo y yo sé que tengo que sí, traducir. sí, a veces trato de siempre recordar que hay que traducirlo. Y él, y Yohanan Mavs escribe algo muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre la dimensión profética en el seno del paganismo, con los nombres que le quieras adjudicar, como hablamos antes, y la dimensión profética en el seno del monoteísmo y del judaísmo? En el paganismo, el rol del profeta era un intermediario entre la divinidad y el hombre. Tomemos, por ejemplo, Delfoi, ¿sí? El oráculo de Delfo, la pitonisa o la runa. Ella entraba en un arco, se agarraba de unas cuerdas que estaba así y empezaba a temblar. Y cuando empezaba a temblar, empezaba a murmurar. Y había un traductor que traducía la murmuración de la pitonisa y ese era el mensaje de la divinidad a partir de la murmuración de la pitonisa que se le entregaba a los demás. El rol del profeta hebreo, y eso es exclusivamente de los profetas hebreos, era un rol intermediación. O sea, el profeta cumplía el rol de transmitir la voluntad de Dios a los hombres, pero muchas veces la voluntad de los hombres frente a Dios. La Mm. figura típica de esto es Moshe. Moshe no solamente la juega de Shelías, de la Sohnut de Dios, sino que la juega también de abogado del pueblo de Israel frente a Dios. Ejemplo, el famoso capítulo 32, donde mencionaste vos el tema del becerro de oro, cuando Dios dice los voy a exterminar, y Moshe hace un alegato de 3 argumentos centrales y convence a Dios de que no extermina el pueblo de Israel. Bueno, esto no se O el encuentra... famoso Salachtik y Bareja, que hoy repetimos hasta el día de hoy Yom Kippur, que también es exactamente, tomado ahí de Bamidbar, ¿no? exactamente. He perdonado, Dios le Shmot, dice a Moshe, he perdonado según tus palabras, ¿no? claro. También, y por eso también la tradición judía, no estoy acordando exactamente en qué pasaje de la Gemara, del Midrash se lo toma a Moshe como el defensor de Israel. Una de las categorías, ¿no? De Moshe es el, digamos, es el sanegor del pueblo de Israel. Así es, Defiende así la es. causa del pueblo. Bueno, pero Es eso interesante. es más allá de la cuestión de la literatura rabínica posterior, no existe en otros roles proféticos, por lo menos que yo haya podido explorar o que haya leído de otros pueblos. Solamente esto es exclusivo de la tradición judía. Es Entonces, bárbaro ese es- punto, eso me encanta, ¿no? Y aparte son cosas que se puede traducir hasta nuestros días, ¿no? Cuál es el rol de... absolutamente. Y después creo que para terminar, vamos a terminar hablando un poquito del fin de la profecía y cómo eso se transforma en otro. Entonces tenemos la figura del profeta. ¿Quiénes fueron, si
tenés que decir los profetas clásicos, ¿no? Antes nombraste Jeremías, Ezequiel e Isaías, que para todos son los profetas clásicos, porque aparte son los profetas con más libros, ¿no? Con más capítulos en sus libros, ¿no? ¿Cuáles son los profetas que a vos más te llaman y por qué? ¿No? Bueno, una cosa, cuáles son los profetas más importantes o trascendentales, y otra, cuáles son los que me llaman a mí. Obviamente, que a veces no son los mismos. Okay. Obviamente yo consagré algunos años de mi vida en investigar la figura de Eliyahu Anabí, sobre quien no hice un doctorado sobre él, pero sí sobre un capítulo de la Biblia, que es el capítulo 21, digamos, el libro de Reyes, del primer libro de Reyes, sobre Ahab y el juicio de Nabot, pero que él es un personaje central. Entonces, bueno, me llevó a investigarlo un poquito más. O sea, a mí me atrae mucho Eliyahu, me atrae mucho Elisha. Ahora, me atraen mucho los otros profetas también. Profetas centrales, y ahí me parece, depende, si hablas si hablas, por ejemplo, la destrucción de Malhut Israel, y bueno, tenés que tomar la primera parte de Yeshayahu, sin duda el profeta Amós, central, digamos, en la destrucción de Malhut Israel, y bueno, y después ya vinculado con los otros profetas, puedes tomar a Yeshayahu, hay 3 Yeshayahu, depende de cómo uno quiera, a pesar de que... El deutro Isaías y el trito Isaías, pero algunos dicen que el trito Isaías no es el trito Isaías, sino que es parte Sí, bueno, eso ya es un tema más complejo, pero y además no falta como Nahum Sarna, o el padre de él, que escribe un libro, Yeshayahu Naví Ejad Ayá, ¿no es cierto? O Yeshayahu Isaías Ejad era Ayá, el único profeta que es el único, ¿no es cierto? En el profeta. sentido el único por los 3, que no hay diferencia, pero bueno, ahí ya entramos en otras cuestiones. Bien, Pero bueno, entonces... vamos al tema. Entonces, hay grandes profetas y profetas menores, ¿no? Nosotros los llamamos grandes profetas y profetas menores. Correcto. En nuestro Tanaj se habla de los Treyazar, 12 profetas que son uno, digamos que están tomados como uno. Un libro, pero eso por su abundancia, ¿no? Su cantidad de Homer, de material. Pero vos en relación a Eliyahu y Elisha, para los que nunca escucharon, ¿quién fue Eliyahu, quién fue Elisha, quién fue Elías y Eliseo, ¿no? ¿Se traduce al español? Así Elías, es. ¿quiénes fueron? Correcto. ¿Dónde vivieron? Bueno, ¿Por qué se los recuerda tanto? estamos más o menos en la época del año 850, 830, antes de la era común. Bueno, Eliyahu era Eliyahu Agiladi, o sea, él es de origen norteño, es de Eretz Agilad, ¿no es cierto? Y dice Eliyahu Atishbi. Ahí tengo que sonreír porque dice Eliyahu Anabí, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Agiladi. Tishbi es un error, es scribal error. Porque si vos te fijás en el capítulo 17, abrilo si querés un minuto, ahí en el 17 de Melahim Aleph, va a aparecer Eliyahu Anabí Mitoshabei, y parece que Tishbi Mi quedó Toshabei es mi Tishbi, no de una ciudad claro. llamada Tisbita. Entonces, bueno, hay una teoría, otros o los jajamim dan otras teorías, Okay. pero que en definitiva es un error de escritura porque se repite Tishbi Mitoshabei, que es un acto ditográfico, y que en realidad Tishbi es de Toshabei que quedó mal escrito. Toshabei significa habitante de la ciudad de claro, Gilad. exactamente. Entonces, ¿qué es Tishbi? Traducime Tishbi. Sí, si no me hubieses dicho, yo hubiese creído que había una ciudad del norte que yo no conocía o poblado que se llamaba Tisbi o Tisba o Teshev o whatever Claro. it is. No, pero el texto dice, porque es Giladita, es de Gilad, ya está, Bueno, jalas, okay. ¿no es cierto? Entonces, bueno, digamos, esto es una discusión, hay quienes dicen que sí, otros dicen que no, pero esto es un punto importante. Él es un profeta y pertenece a un grupo de profetas, o sea, él y después su discípulo, con quien compite mucho él, con Elisha, donde son profetas que tienen un rol violento, son profetas subversivos, inclusive estaban armados aparentemente también. Si vos revisás, a ver, quiero entrar en un punto importante. ¿Cuántos reinos había? Estaban Malhut Yehudá y Malhut Israel. Malhut Israel es una entidad política independiente de Malhut Yehudá. Ahora, desde el punto de vista teológico, porque eso es lo que tiene que ver, porque los profetas cumplen el rol de ser enviados de Dios. Ahora, yo quiero razonar esto. El reino de Israel era un reino maldito. Desde la perspectiva del sur, de los que escribieron nuestro Tanaj, vamos a decir. De la perspectiva del sur y desde digamos, la historiografía hebrea en general. ¿Por qué se crea el reino de Israel? Se crea el reino de Israel porque Dios quiere castigar a la casa de David, no castigándolo a David porque lo amaba profundamente, no a Salomón porque es hijo de David, ahora el nieto, a Rehabam ben Shlomo, bueno, yani, alguien tiene que pagar. Entonces paga él, ¿ok?
porque Dios estaba muy enojado porque Shlomo tuvo 1000 mujeres y se arrodilló a los otros dioses, muy, muy cosmopolita, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo castiga? El texto dice eso, ¿cómo lo castiga Dios? Haciendo que se escindan 10 de las 12 tribus. Lo que quiere decir, Uri, es que el fenómeno de la construcción del reino de Israel es una construcción que surge no como una qué lindo que creamos estas provincias, qué lindo que tenemos una nueva patria paralela. Uy, hay 2 reinos hebreos ahora. No, se crea para castigar a la casa de David. Entonces uno podría pensar que si uno quiere evaluar el perdón de Dios ¿cuándo va a venir? ¿En qué Cuando se manera Dios va a reunifique. mostrar? Claro, o Cuando se sea, y cuando reunifique. unifique, no para que todos se vuelvan Malhut Israel, sino cuando Yehudá. unifique y vuelvan todos a Malhut Yehudá, a la casa de David, Jerusalén y el Beit HaMikdash. Quiere decir que siempre fue mirada con asco, ¿entendés? La monarquía de Israel. Si vos mirás el texto, nunca ningún rey de Israel, Asai Tatov Beinei Adonai, ningún rey del reino de Israel hizo lo bueno a los ojos de Dios. En el reino de Yehudá hay muchos que hicieron lo bueno a los ojos de Dios y otros que hicieron lo malo a los No, y ojos de Dios. aparte lo ves también que era un reino a nivel político también mucho más fragmentado, ¿no es cierto? Hasta que destruyen en el 597 el reino del sur, digamos, y expulsan al último rey Yehudá. Tzidkiyahu era el último rey de Yehudá. Sí. El rey Tzidkiyahu en el 597, todo se mantuvo el linaje de David en el sur. En cambio, en el norte, en 200 años menos de reinado, hasta el 731, hubieron 5 o 6 casas dinásticas. Sí, hubo muchas. De todas maneras, también te quiero comentar esto, el reino del norte fue mucho más próspero que el reino de Yehudá. Al Tanaj no le gusta contar mucho eso, ¿sí? Okay. Por ejemplo, Ahab había construido un palacio de Eshnab, como se dice, de marfil, y eso se cuenta en un datito así nomás. Al Aparte, pasar, digamos, como el pasar. claro, al pasar. Y aparte hay varios indicios de que el reino de Yehudá era un reino vasallo del reino de Israel durante mucho tiempo. Reino vasallo. Ejemplo en el capítulo 22 del primer libro de Reyes, donde cuando cuando el reino de Israel va a luchar para volver a conquistar un territorio que estaba ocupado por los aramim, ¿no es cierto? Entonces sale a la guerra y para que no maten al rey de Israel, lo disfrazan al rey Yehudá, que lo obligan a participar con la ropa del rey de Israel, para que lo maten, si lo matan a alguien, que lo maten a él. Y él acepta eso porque era su vasallo. Está claro en el capítulo 22 de ese libro, ¿no es cierto? Están luchando contra Ben-Hadad, ¿no? Que era el rey de Aram en aquel momento. Volvamos, Rab, me fascina todo, pero volvamos al tema. Profetas, Eliyahu y Elisha, una escuela, vos dijiste, profetas revolucionarios y hasta Sí, armados. revolucionarios ¿En qué porque, sentido? y por ejemplo, porque como el reino de Israel, a ver, ¿con quién limitaba el reino de Yehudá? Con el sur, Con con el Egipto. desierto. Egipto Obvio. a la otra punta. Sí, Egipto, pero Egipto está del otro lado del Nilo. Estaba el desierto de Sinaí. Del otro lado estaba Midian. Ahora, ¿con quién limitaba el reino de Israel? Fenicia, Todo el norte. Siria, Babilonia. Bueno, ahí es donde el bacalao se cortaba ahí. Entonces, obviamente, era mucho más próspero. Aparte, la verdad, el reino de Israel tenía 10 tribus, la de Yehudá tenía Yehudá y Binyamin y nada más. Entonces, prosperó mucho más. En ese arte de prosperidad, al igual que lo hizo Salomón, y un poco David también, que tampoco le hacía asco a buscar mujeres distintas. Te recuerdo que la propia Bacheva estaba casada con un hitita, que es Uriah Agití, que lo terminan matando. Entonces él, en ese vínculo, Salomón tenía de esposa a otras esposas, que era común en aquella época. Bueno, eso básicamente genera una situación de enojo y lleva a la separación y a la cuestión. Esa situación de que Israel es un reino maldito llevó a que los profetas persigan de manera indomable a los reyes de Israel, porque básicamente buscaban su destrucción. Había argumentos. Ellos pensaban que el reino de Israel debía sostener un purismo parecido al de Yehudá, pero Yehudá lo sostenía porque además no tenía con quién hacerlo. Estaba rodeado de desierto, por otro lado. Entonces, bueno, hay una Un guerra purismo a nivel, decís, de no alianzas con gobiernos con otros extranjeros que pueblos, liberaron no a... desposar con otros pueblos, mantener toda una cuestión que aparentemente, bueno, los reyes, algunos, no todos, digamos, algunos reyes del norte trataban de sostener sin abjurar ni romper con otro tipo de alianzas que el crecimiento natural.
pocos reconocen o pocos saben, por ejemplo, que el reino de Israel lideró una alianza de otros países que lo eran en contra de Asiria y venció a Asiria una primera vez, ¿no es cierto? O sea, que había toda una incumbencia internacional mucho más grande respecto de eso. Y bueno, los profetas tomaron una actitud muy fuerte. Los profetas, digamos, Elías y Eliao, además pactan con otro grupo que tampoco es muy conocido, salvo que uno los estudios, que son los rejabitas. Los rejabitas eran personas que vivían de una manera, vivían en el desierto, eran profundamente fundamentalistas respecto a sus creencias, viven en el desierto porque entiende que la verdadera revelación del judío auténtico, del hebreo auténtico en aquella época, es vivir en el desierto como si estuvieran eternamente vagando por el desierto y no hubieran llegado a ninguna tierra prometida. No cultivaban el campo porque eso es sociedad sedentaria, entonces se manejaban mucho con la cuestión nomádica. Y bueno, ellos pactan con ellos, había grupos, digamos, que de alguna manera veían con mucha hostilidad a ese fenómeno. Y además lo más importante es lo que te dije antes, respecto de cómo la búsqueda de que se unifiquen todos en un solo reino, finalmente iba a llegar cuando la entidad política, Reino de Israel, desapareciera. ¿No es cierto? Y esa es un poco la cuestión. Y Rab, si para los que no conocemos mucho, para los que no conocen mucho, alguna historia, de todas las historias que tiene Eliau y todas las historias que tiene su discípulo Elisha, ¿alguna para recordar acá, que sea así como simpática y representativa? Sí, bueno, en el caso particular de Eliau, por supuesto representa, claro, como el reino de Israel estaba en el norte, ¿cuál es el país más importante que lindaba con el reino de Israel estando en el norte en el siglo IX antes de la era común? ¿Con quién estaba? Y además, ¿cuál? ¿Asiria? No, Asiria es un imperio más lejano todavía. Los fenicios, no sé, los Los fenicios. fenicios, exactamente, muy bien, los fenicios. Ahab, el rey de Israel, se casó con la hija de Etbaal, que es el rey de Fenicia, además de ser sacerdote de Baal, no de los fenicios. Bueno, Entonces, eso no es muy diferente a Moshe, que también se casa con Moshe se casó con la hija del sacerdote, ¿no es cierto? Y Yosef también, así que hay una tradición judía en casarse con hijos de curas. Así que los curas, por eso los curas no tienen hijos. Ah, para que los judíos se casen con ellos. Claro, para que no se casen. Ah, bueno, es una buena complementación, me gusta la idea. Bueno, entonces, digamos, todo el territorio del norte depende cómo estuviera el equilibrio de fuerzas. A veces el prominente era Adonai, el dios de Israel, o el prominente era Baal. Entonces, él ahí en Haifa, concretamente en la parte norte, Carmel. en Ara Carmel, el Carmel, el monte que está en Haifa, hay una competencia. Bueno, vamos a ver cuál de los dos dioses gana. ¿No es cierto? Vos recordás el tema, yo lo enseñé muchas veces, no sé si justo te tocó a vos verlo eso conmigo, pero bueno, la cuestión es que, ¿qué importa? Los 400 Baal contra Eliau, ¿no? Era 1 contra 400. Eso también, les gusta mucho eso, 1 con 400. Entonces, básicamente aparece Eliau diciendo, bueno, preparen ustedes el altar, pongan el toro, córtenlo en pedazos, qué sé yo, pero claro, no le pongan fuego, no prendan el corbán, porque el fuego tiene que venir del cielo. Esa era la competencia. Quien logra hacer que su Dios venga del cielo, que el fuego venga del cielo, ese es el Dios que gana. Y bueno, ahí cuenta la historia maravillosa donde están los 400 sacerdotes del Baal y 400 sacerdotes de Asherá. Si contamos sin entrar en cuestiones críticas del texto, son 800 y pico de profetas que están todos saltando alrededor. Imagínate una macumba aborigen saltando alrededor del coso, empiezan a transpirar, después entran a golpearse y se empiezan a lastimar para que chorree sangre. Una cosa muy dantesca la imagen. Y Eliau ahí se queda sentadito, esperando que ellos terminen con su ejercicio cúltico, y se empieza a burlar de ellos. Les dice, che, canten más fuerte, porque a lo mejor el Baal... Está durmiendo. No, dice, está durmiendo, o lo están reteniendo, o está en el baño. Y Siaj está vinculado con una palabra árabe que significa sajaja, que puede significar ir al baño. Y entonces, por eso, Rab, ¿por qué yo me acuerdo de esa palabra árabe que no me debería acordar? Porque una de las interpretaciones posibles que Yitzhak decía Hasadeh, el famoso Yitzhak, que Yitzhak no es que estaba orando en el campo, como explica después el Masejet Brajot, ¿sí? Que estaba orando en el campo, sino que estaba haciendo pipí. Claro, bueno, exacto. Bueno, porque esa raíz era conocida. Mirá, esa estuve bien, te digo. Excelente, me encanta. Esa no la conocía y me encanta haberla escuchado.
Ahí está. Entonces, la verdad que muy buena. Bueno, la cuestión entonces es que, bueno, finalmente los tipos ya está, no pasa nada, se está pudriendo la carne ahí con todo el sol, no pasa nada. Entonces dice, bueno, ahora déjenme a mí. Por supuesto que, como era Treif eso, él prepara su altar, kasher, qué sé yo, y bueno, y dice, y échenle agua, y lo llenan de agua, y se llena toda la cuenca de agua, todo Sí, para hacerlo más empapado imposible o más para que milagroso, sea ¿no? peor, está chorreando de agua, y le pide a Dios, y Dios manda un rayo, y bueno, se quema todo, y hasta se quema la piedra. Y ahí termina, digamos, con el éxito de Dios. Hay una cuestión trágica porque él, ahí tenés la parte violenta de Eliyahu Anabí, que a la gente mucho no le gusta decir. Mata todo lo Algunos demás. dicen, si me entero de esta parte, voy a cerrar la puerta en Pesa, pues no quiero que venga a mi casa a tomar vino, ¿no es cierto? Y es que él dice, agarren a los profetas del Baal y degüéllenlos. Entonces van hacia el río y hay un degüelle de cientos de profetas del Baal y dice que las aguas se volvieron rojas. O sea, hay una matanza terrible ahí, ¿no? Y esto hace que él después se tenga que escapar porque Isabel quiere vengar la muerte de sus profetas, ¿no? La esposa de Ahab. Esa es una historia. La ¿Y de otra Elisha? historia, eso con respecto a Eliyahu, hay muchas, son. Sí, sí, sí. Y otra que ahí me impactó mucho es uno de los primeros textos en los cuales el profeta Eliseo, por eso es un profeta muy, muy mágico en ese sentido, resucita al niño muerto, ¿no es cierto? Claro. ¿No es cierto? En el capítulo 4 del segundo libro De la de, mujer que le da todo, ¿no? De claro, la es mujer decir, que lo ayuda. la Yunamita, ¿no es cierto? Entonces, la mujer de Shunem, él va, la ayuda, la apoya y le dice, bueno, ¿qué? Ella lo ayuda, se ve que el tipo vivía en semiclandestinidad, justamente por esta actitud violenta, y aparte el texto dice que se tenían que esconder porque Isabel y el rey y el gobierno quería exterminar a esos profetas. Y bueno, finalmente esa mujer no había podido tener hijos, él le dice, bueno, yo voy a rezar a Dios para que te dé un hijo, me le da un hijo, y a pocos años de haber nacido, como un don que él le regala por pedido de Dios, se muere la criatura. Entonces hay toda una historia maravillosa ahí que no quiero, que todo el Sí, tiempo, sí, donde sí. ella no saca de la boca el hecho de que se murió el niño, se sube arriba de un caballo, entonces el marido le dice, ¿qué estás montando a caballo? ¿Acaso es Shabbat? Como que montar el caballo para ir a la feria era en Shabbat, ¿no? Todo Fascinante. lo contrario a lo que debería ser la De lo halajá que de no debe montar ser. a caballo en Pero Shabbat. no es crítico, se ve que eran Sí, otras sí, sí. costumbres, ¿entendés? Hasta Ujú. incluido ese tipo de concepto. Sí, porque si vas a ir al mercado porque es Shabbat, arriba del caballo, entiendo, pero hoy no es Shabbat, ¿qué vas con un caballo o con un burro montando, ¿no? Tema para estudiar en otro momento, pero fascinante. Bueno, finalmente, bueno, toda la historia que ella no quiere, es interesante porque en hibrid, cuando vos sacás algo de la boca, se concreta. A partir del principio que Dios digo, hágase la luz y se hizo la luz. O sea, lo que hablas se hace realidad. En el concepto de milim que dormanot, palabras como saetas. Hay todo un concepto en el texto bíblico y en el judaísmo en general de que las palabras matan. Y es cierto eso, como bien sabes. Entonces, tenés que cuidar lo que decís. Mi abuela decía, saca cosa buena de la boca, y Yico. ¿No es cierto? Que salga algo bueno de la boca. Bueno, eso es lo mismo. Entonces ya no dice se murió. Y él entiende de que lo fue a buscar hasta la casa con el burro, porque el niño, entonces bueno, hay todo un acto ahí donde él vuelve y bueno, hace todo un ejercicio y resucita el cadáver de la criatura. Y bueno, es fascinante, no es una cosa muy común eso. Y eso lo hace ese profeta violento, mágico, que se llama Eliseo, discípulo de Eliab. Una pregunta, es muy común, y estamos llegando al final, pero una pregunta, ¿es muy común esto de que los profetas tenían sus discípulos, como Eliyahu o Elisha, o es un caso paradigmático? Podía haber discípulos, qué sé yo, en el caso de Irmiao estaba Baruch Ben Neria, que era Bueno, su pero esa es escriba. su sofer, ¿no? Su Sí, sofer, su su escriba. escriba, sí, sí, su escriba. Seguramente había. Lo que pasa que el profeta Eliyahu y Elisha pertenecían a una cofradía de pueblo que llamaban Beneya Neviim. Mm. Eran una banda y por eso eran militarizados, porque eran un ejército, ¿no es cierto? Armados o no armados. No quiero extenderme demasiado, pero por ejemplo, Elisha es el instigador de un golpe de Estado en contra de la dinastía de Ahab. Cuando elige al general del rey, a Yehu Ben Nimshi, lo unge como rey en la clandestinidad y lo estimula que vaya a matar a toda la familia de Ahab, que vaya a Shombrón, a Samaria, y mate a todos. Entonces él se acerca, después que dio el golpe de Estado, Sí, sí, ya sí. está ungido por Elisha, él va hasta Shombrón
y dice, denme, yo soy el nuevo rey. Entonces los de Shombrón le dicen, y los de Shombrón tenían a 70 hijos de la familia de Ahab, y él les dice, con apoyo de Elías, les dice, pónganme las cabezas de los 70 hijos del rey y tráiganmelos. Dijeron, no, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, perfecto, elijan ustedes a uno de ellos que vaya a guerrear conmigo. Y bueno, los habitantes de Samaria, de Shombrón, se asustaron y le cortaron la cabeza a los 70 hijos del rey y se los llevaron en una bandeja a Yehu ben Nimshi, que había sido ungido por el profeta Eliseo. Como te das cuenta, eran profetas subversivos, es parte de la realidad, ¿no es cierto? Y eso muestra. Te voy a dar un datito más, dale, dale. Un datito más y con eso, digamos, seguimos el curso hasta donde vos digas. No en vano estas actitudes militantes y qué sé yo, llevó al mundo cristiano en algún momento del medioevo a elegir a Elías, al profeta Eliau, como santo patrono de la Inquisición. ¿Ok? Por supuesto, claro, Elías no tiene la eso culpa. te iba a preguntar, Rab, eso te iba a preguntar. Mi pregunta iba primero a decir, cuando uno normalmente habla de profeta, no se imagina lo que estamos hablando nosotros, ¿no es cierto? Uno te imagina un profeta, te imaginas a los profetas de la justicia social, Amós, Osea, partes de Isaías, te imaginas también a profetas de que consuelan al pueblo de Israel tras el exilio, tras una catástrofe, o la idea de los huesos que se van a resucitar, como resucitar la nación de Israel y etcétera, o te imaginas un profeta que se murió con lo divino, profetas así subversivos, no tanto. Y esto me llevaba a mi última pregunta, que quizás lo puedes entonar con esto, que tenía que ver con que incluso en la tradición judía, en la tradición rabínica, la figura de Eliau, si uno cantamos y llamamos Eliau cada vez que en la Abdalá, Eliau, eso cantamos, ¿no? Y Eliau aparece en la tradición rabínica una y otra vez como siempre que había un problema o Dios tenía que aparecer para salvar un sabio o algo en la Guemará, aparece Eliau, como Eliau o personificado de otra forma. Y Eliau se va a convertir en el heraldo del Mashiach, quien va a anunciar la llegada mesiánica, que primero viene Eliau y demás. La primera pregunta tengo es doble, para ir cerrando, es la última pregunta que te hago para que empieces a cerrar. La primera pregunta es cómo se transforma estos militantes proféticos, subversivos y sanguinarios en ese profeta que estamos esperando que nos anuncie la paz mesiánica para el judaísmo. Y la pregunta número 2 es que tengo la sensación, me puedo decir que estoy equivocado o no, que los judíos de forma general no hablamos demasiado ni del Eliau bíblico, ni del Elisha bíblico, sino que muchas de las cosas que me decías me sonaban mucho más que el mundo cristiano adoptó en su liturgia, en su tradición, en su enseñanza, un mucho mayor énfasis en estas figuras, también por esta relación con Jesús de revivir muertos o cuestiones así, que los judíos. Entonces, esa era la pregunta, es cómo se entendieron Eliau y Elisha para el judaísmo y para el cristianismo. Bueno, paso a responderte la primera. Si después me desvío, recordame la segunda, si te lo puedo explicar. En primer lugar, el profeta Elías, o sea, este aspecto que es el profeta, digamos, las características de Elías desde el punto de vista bíblico, están en la narrativa, están en los textos. Recordá que tanto Eliau como Elías no son clásicos, no son profetas clásicos. El hecho de ser un profeta clásico en un libro que se llame a ellos hace que estén enfocados de una manera completamente diferente. Claro, lo que está diciendo es que no tienen un libro de ellos, están dentro del libro de Reyes. Profetas clásicos son los profetas que tienen un libro. Perfecto. Aunque tenga Haggai, ¿no es cierto? O Habacuc, Shelon Ifrat Me'abakbuk, digamos, ¿no es cierto? Aunque sea uno solo, que no se separaba de la botella por el chiste en hebreo. Pero básicamente... Pobrecito, tenía un solo libro, ¿no? Un solo libro. Por eso, un capítulo. Un solo capítulo. Claro. Entonces, bueno, pero más allá de eso, Eliau tenía otra característica, Uri, que no lo estamos mencionando, que es central en lo que vos estás diciendo. Punto 1. Eliau Anabí no se murió nunca. En el capítulo 2 del segundo libro de Reyes, cuando se está anunciando que Eliau va a morir y él está caminando con Elisha, y hay una conversación muy interesante que no la quiero profundizar ahora porque por la cuestión del tiempo, pero en un momento dado, cuando se supone que se tiene que morir, porque todo el mundo dice, se va a morir, sí, ya sé, dice Elisha, déjenme, yo ya sé que se va a morir. Viene una carroza de fuego, con caballos de fuego, lo levantan y se lo llevan entero vivo arriba. Quiere decir que en términos reales, el profeta Eliau es el único profeta que nunca se murió.
Esto generó no solamente en la literatura rabínica posterior, ahí sin duda, pero En la inclusive literatura antes judía del también, Segundo Templo. claro, exactamente, en el concepto, digamos, en los de Bai Cheni, en el Segundo Templo, el concepto que como no se murió, y es el profeta Elías, y además, bueno, Elías más allá de la cuestión, porque en definitiva el Weltanschauung, o sea, la concepción de vida que tiene la Torá, es que él estaba defendiendo los intereses de la creencia en un solo Dios, y muy bien lo que hizo con la familia de Ahab y la casa de Omri, que eran paganistas, se casaban con los qué sé yo, en fin, o sea, como que están de acuerdo con la línea ideológica tradicional del texto. Entonces, y si se volvieron combativos es porque se tenían que volver combativos. Ahora, el hecho de que él no muera, y además del virtuosismo de haber luchado tan denodadamente en contra del paganismo, lo vuelve una figura querida que va a empezar a metamorfosear en el pensamiento judío. Ya hay en Malají, que es el último profeta clásico, en el capítulo 3 o 4, depende de qué tipo de lectura, cómo esté dividido el texto, él va a aparecer, dice, Iné anoji sholeach lachem et Eliyahu naví zachor latov. He aquí que yo les mandaría al profeta Elías y va a retornar el corazón de los padres a sus hijos y el corazón de sus hijos a los padres. Eso estaba vinculado con una cuestión que tampoco voy a entrar ahora, que es un tema largo, pero que tiene que ver con la prohibición de que Dios puede castigar hasta la segunda, tercera y cuarta generación de los hijos con los pecados de los padres, y al cambio contrario que aparece en A las Dvarim, que 1000 dice, generaciones. 1000 no, generaciones no, venideras. Leelef Dor sí, no, pero además dice, no, que va a perdonar más adelante, y además dice, no van a decir más que los padres comieron frutos inmaduros y se cariaron los dientes de los hijos. Es decir, que Ish, Ish cada vegetó uno y va a amut. morir, claro. Esa la repetías, Ish vegetó y amut, esa es la Ish vegetó clásica. yumat, ¿no es cierto? Cada uno Yumat, va a perdón. morir Yumat. ahí. Y entonces, en definitiva, de paso te cuento, ahí tenés, cuando hablaste vos de los cambios ideológicos, ahí tenés un cambio ideológico central dentro del Claro. texto bíblico. Si guardo hasta la cuarta generación, no guardo más y se muere aquel que peca. Esto lo instala a Eliyahu de esa manera. Con respecto, entonces, hasta esa manera, entonces la literatura rabínica empieza a trabajar. Los personajes bíblicos que nosotros conocemos llegan a nosotros a partir del filtro rabínico. Kol Hakavod, me encanta eso, pero es la evolución del pensamiento. El profeta Elías se transformó en el heraldo de la gloria y de la redención. No importa lo otro. Entonces, como la redención, la Geulá, los Arba Kosochel Geulá, porque en el caso de Pesach está la copa para él, para que venga la redención, y lo esperamos. Como dice Maimónides, aunque tarde mucho, lo voy a esperar para cualquier momento que venga. Entonces, en definitiva, esto es lo que se transforma. Por último, lo que te quiero decir es que nosotros tenemos ejemplos de personajes bíblicos que fueron completamente desvirtuados. Por ejemplo, Esab, el hermano de Jacob. Esab, que no fue Era un mal bueno, tipo, era bueno. era re bueno. El Era tipo medio dice, pots, era medio pots nada más, ¿no? bueno, puede ser, ¿no es cierto? Pero en definitiva, Era él ve bueno. que la madre le molestó que se casó con mujeres hititas, dice, uy, mi madre no le gusta, bueno, agarra y se va y se casa con una la hija de Ismael, que Ismael es hijo de Abraham. Tampoco le gusta a Rebeca, ¿no es cierto? Otros dos personajes, Ismael, que fue totalmente Por denostado. supuesto, por supuesto. Y al final Esab, digamos, se encuentra con Jacob y toma una actitud maravillosa. Entonces Esab se transforma primero en Edom, que era Adom y él era Colorado, En Edom Roma, en el enemigo de cristianismo, Israel, todo. y después se volvió Roma, y después de volvió Roma se volvió Constantino, y el imperio bizantino cristiano, y después se volvió la iglesia, básicamente con el deterioro del antisemitismo mundial de los siguientes Otro que 2000 podés años. sumar acá, Rab, es Bilam también, que Bilam es más Por bueno que el supuesto. pan y los rabinos le dan con un caño. No, inclusive lo matan. Él Sí, se sí, sí. muere ahí en el capítulo, creo que era el 25, ¿no es cierto? De Por Bamidbar. la espada y dicen que fue por los pecados que cometió Exactamente. antes. Así que, Rab, sí, así que nosotros, maravilloso. la literatura rabínica va remoldeando y acomodando en función de cuál es la línea que quiere que se termine de instalar digamos, en el pensamiento judío general. Y es hermoso poder investigar los orígenes de cada uno de estos personajes y también el camino que nuestra muy querida tradición rabínica terminó instalándolos a ellos. Rab, la verdad es que me quedaría hablando contigo un montón, pero bueno, quizás después, ojalá que tengas ganas de venir. Yo quiero que ahora, antes de terminar, nos cuentes por un instante, dos cosas te voy a pedir antes del final. Primero, que me encantó, hay tanto para hablar, no se puede, pero bueno, creo que todos los que nos están viendo y escuchando lo van a disfrutar y van a querer saber más. Entonces, quiero dos cosas. Uno, que cuentes un poco del proyecto Kibun, que vos sos parte y que estás liderando, para aquellos que
les encantó esta charla, que puedan seguir estudiando y aprendiendo contigo en uno de tus cursos. Y después, para terminar, vamos a hacer un ping pong de preguntas y respuestas muy rápido para conocerte más a vos. ¿Okay? Buenísimo, buenísimo. Bueno, en este momento, yo, digamos, sobre todo a partir de la pandemia y bueno, de los últimos años, hay un proyecto que se llama Kibun. Kibun significa orientación en hebreo, Kibun, de los cuales, bueno, durante mucho tiempo venían a mi casa con masitas ricas y cosas bien, estudiaban un grupo de gente, distintos cursos que yo dictaba, y nos contábamos. Después que vino la pandemia, lo metimos todo en Zoom, pero los cursos siguen estando prácticamente todos los días, a veces 2 veces por día, con horarios que se puede averiguar. Si uno quiere entrar en ver el tema de Kibun, solo tiene que entrar a kibun.com.ar, concretamente, y el mail, sí, kibun.com.ar, creo que me está faltando algo, ¿no? Ahí igual ahora vamos a ponerlo abajo, en el copy de YouTube y Yo de te lo mando Spotify bien y todo, lo vamos a poner porque la verdad, nada, para todos les quiero decir que estudiar con el Rab Felipe, creo que esto es una muestra gratis, ¿no es cierto? Este episodio que bueno, hicimos de PLF siempre es un placer, es divertido como lo hace, le pone pasión y es una de las personas que sin duda más sabe de Tanaj, de habla hispana, así que la verdad que es todo un bueno, honor, así que muchas ojalá gracias, Uri. que muchos puedan entrar en Kibun. Y ahora, Rab, en 2 minutos, es un Mira, te ping-pong. digo simplemente para Dale, escribir sí. info@kibun.com.ar y Instagram Kibun Argentina y Facebook Kibun Argentina. De esa manera se conectan Me con mandás todo, nosotros. Ravi, ponemos todo en el Te copy, mando así la todo. gente hace más Perfecto. clic que escucha, porque la gente no escucha tanto. Dale, Así perfecto, que le Uri. ponemos clic y demás. Yo Ahora, también Rav, te quiero agradecer un montón por esto, me encantó. Aparte, como los viejos tiempos, te tenía delante, queridísimo talmid y alumno, y hoy colega, bárbaro colega, así que bueno, un placer. excelente. Rav, para terminar y para conocer a nuestros rabanim y nuestros invitados, es un ping-pong. No tenés que pensar mucho, la verdad. Yo te tiro una pregunta, contestás lo primero que te viene. Sí. El Hag, la festividad más cercana a tu corazón. Pesaj. Bien. El momento, si no vivieses en este momento de la historia judía, ¿en cuál vivirías? Si no viene en este momento, en la creación del Estado de Israel. Ya Estaría son, en Jerusalén en la son creación muchos del que Estado de contestaron Israel. esa. Ya son muchos. ¿Contestaron muchos eso? Sí, sí. Qué bueno. Otra que tiene que ver, ¿qué personaje de la historia judía te hubiese gustado conocer y tomarte un café y estudiar un poquito juntos? Eliau. Eliao. Hubiese querido discutir con él, sí, me hubiese encantado. Sí. Bien. Aparte de Eliao, ¿cuál es tu libro preferido del Tanaj? Shoftim. Shoftim, el de los jueces, los caudillos. Sí, sí. ¿Y de la época rabínica, algún personaje que te despierta a vos o algún relato, algo que te despierte? Bueno, Rabbi Akiva es un personaje que ahí me fascina. Me fascina. Te gustan Sí. todos los belicosos, ¿no? Bueno, en realidad era un tipo, primero que empezó a estudiar Torah desde grande, Sí. la historia con su mujer, con Rachel, y me pareció maravillosa, y además, finalmente, era un hombre de fe, era un brillante intelectual, y sin embargo pensaba que Bar Kokhba era el Mesías, ¿no es cierto? Y se jugó y fue a la guerra, y al final se desilusionó, y él siguió estando, ¿entendés? Me parece que un hombre que se comprometió. Él tiene que ver, por ejemplo, con las decisiones de meter Shir Hashirim dentro del canon, ¿no es Sí. cierto? Entonces, Muy cercano a tu mundo sefaradí, ¿no? sí, por Y supuesto. entonces, en relación a eso, te agarro con eso y una pregunta. Dale. ¿Tu tefilá, tu plegario, tu salmo o tu parte de la tefilá que más te conectás cuando rezás? Algo que sea así como decís, esa canción, esa melodía, eso es lo que... Melodía sí, eso. Me tocas un lado muy Sí, fino. yo sé lo que sos. Sí, sí, sí. Pero ¿qué Bueno, cosa por decís ejemplo, en transporte te gusta? sí, el Salmo 29, no puedo ir de mis raíces, ¿no es cierto? El Kaftet, ¿no? Mismore David Abul Adonai Bene Elim, me parece que ahí también representa esta situación intermedia donde veo al pueblo de Israel transitando por las evoluciones no definidas del todo de su propia teología. Entonces, Maravilloso. me fascina eso, me ¿Una encanta. mitzvah, un precepto? Me parece un precepto que. ¿Sabes? Yo elegiría el que hablamos la otra vez, que dice que cuando vas a decir algo bueno de alguien, lo puedes decir a sus espaldas. Y cuando tenés que decir algo malo de alguien, siempre frente a él, ¿no es cierto? Siempre frente a él. Esto me Y parece. a Jarón Habib, una Dale. enseñanza judía para legar al mundo. ¿Cuál, tú tendrías que decir, como eligió Hillel, ¿no es cierto? Sí. Mira, hoy hace un Esa ratito enseñanza grabé la. judía que te parece fundamental.
Hoy quedé muy tocado por un hermoso Midrash. Hoy, hace pocos minutos, grabé para Shabbat. Yo siempre grabo un mensaje que sale siempre por Zoom, ¿no? o por YouTube, donde hablaba, por un lado, te viste que hoy tenemos las Mejubarot, ¿no es cierto? Achaimot Kedoshim. En Kedoshim dice, Kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohechem, ¿no es cierto? Básicamente, y habla Santos de serén porque yo soy Adonai, soy santo. Lo ustedes traduzco. tienen que ser santos porque yo soy santo. ¿Y qué es ser santo? Uno, desde ahí mismo en Parashat Kedoshim, uno podría decir, y bueno, ser santo significa, bueno, o rezar mucho, o ser un tzadik. Y él dice dos cosas, dice, Shavtotai Tishmoru, o sea, tienen que cumplir el Shabbat, y además honra a tu padre y tu madre y cumple con el Shabbat. O sea, en definitiva, dice, la santidad implica una cuestión de unión entre la dimensión cúltica y la dimensión ética, la dimensión moral y la dimensión ritual. Entonces, que la santidad implica todo eso. Y en el Midrash que yo leía, se agregaba, que los Jajamim preguntan, ¿qué significa? ¿Qué diferencia entre cumplir con todo y llegar a la santidad, y llegar a la Kedushá? Entonces contestan, una persona que cumple con todo, por ejemplo, es quien da de comer a sus hijos, cumple con su rol de padre, pero eso no es ser tzadik. Y llegar a la santidad, ¿qué significa? Significa que alimentas a tus hijos y a los hijos de tu prójimo. O sea, donde vos haces un esfuerzo por ir un poquito más allá de lo que se espera de vos. Ahí sí te acercás a la santidad, ¿no es cierto? Y me parece que es una enseñanza muy linda. Esa idea de la tradición judía del Lifnim Meshurat Adin, de ir más de lo que te pide la ley. Exactamente. Ir un paso. Exactamente. Bueno, Rab, la verdad que un placer, un honor. Vamos a compartir tu página de Kibun para que Dios, mediante nuevos talmidim del continente, puedan estudiar de ti y seguir abrevando de tu Torá. Nada, Shabbat Shalom y nos vemos todos en un próximo episodio de Pieles. Gracias, Uri. Saludos a tu familia y beso grande y Shabbat Shalom Mevorach para vos. Cariños. Chao.